Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les deseo un excelente jueves. Bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión muy especial. Es la primera de muchas sesiones con esta temática. Así que va iniciando. Pueden compartir el link que se está enviando en este momento por medio del chat para que más personas puedan sintonizar pues toda la información que vamos a revisar el día de hoy, que va a ser muy interesante de la mano de una persona experta en el área. Justamente vamos a revisar la primera sesión de toda esta modalidad que vamos a iniciar, que es Mubo Clinical Research Institute. La primera sesión del día de hoy es acerca de la relación que tiene el cáncer con las investigaciones actuales del cannabis. Y esta investigación nos lleva a responder la siguiente pregunta. ¿Podría ser el CBD la próxima terapia contra el cáncer? Si tú quieres saber esta respuesta, es momento de que envíes el link que está apareciendo en este momento en el chat para que más personas puedan ser parte de esta sesión y que puedan conocer la información y puedan, lo más importante, conocer y replicar la información que vamos a tener el día de hoy. Bueno, retomando el tema del Mubo Clinical Research Institute, me gustaría conocer un poco más acerca de si a ustedes les interesa todo el tema que vamos a abordar el día de hoy. También me gustaría que por medio del chat nos comenten qué otros temas les gustaría que toquemos, qué otras afecciones, enfermedades en particular o algún mecanismo de detección de enfermedades lo podemos relacionar directamente con el cannabis y platicar un poco acerca de qué es lo que la ciencia nos está contribuyendo acerca de este tema. Ese es el principal objetivo del día de hoy. Mubo Clinical Research Institute es una vertiente de Mubo y su principal objetivo es la información. Sabemos que actualmente hay mucho estigma alrededor de todo el tema del cannabis y su aplicación medicinal. En Mubo Clinical Research Institute, nuestro principal objetivo es brindarte una información detallada con un enfoque científico de la mano de investigadores que actualmente llevan diversas líneas de investigación que están enfocadas al tema que vamos a hablar en cada una de las sesiones. El día de hoy tenemos la primera sesión de toda esta sesión informativa que vamos a manejar en sesiones mensuales. El Mubo Clinical Research lo único que busca es llevarte de la mano con estas personas que son expertas en el tema para poder juntos conocer al 100% todas las propiedades medicinales que el cannabis tiene para nosotros, pero también conocer qué está haciendo la comunidad científica allá afuera y cómo podemos relacionarlo con las diversas afecciones que todos los días se convierten en una causa de mortalidad para un gran número de personas. Sabemos que el cáncer se pudiera considerar uno de los principales problemas a nivel mundial, es una afectación que está siempre a nivel mundial dentro del top 5 de las causas de descensos a nivel mundial. Lo que hemos escuchado acerca de esta afección, bueno, prácticamente pudiera ser que es una afección muy cercana, porque se dice que estamos muy cerca de la enfermedad debido a que ya sea en nuestro árbol genealógico, ya sea una, dos o tres generaciones, siempre hay algún padecimiento cerca. Entonces, claro que si nos vamos a hablar a temas genéticos, podemos aterrizar a que podemos estar dentro de las causas en donde pudiera desarrollarse esta enfermedad, es decir,
Se podría decir que es un factor genético, aunque ahorita vamos a platicar también un poquito acerca de eso, ya que en un 5% podría ser genético, pero es muchísimo más enfocado al medio ambiente en donde se desarrolla la persona. El Mubo Clinical Research Institute te lleva de la mano con expertos en el tema que te van a ayudar a abordar de qué manera se está llevando a cabo la investigación de muchas enfermedades y cómo esas enfermedades las podemos ligar al tratamiento alternativo que se puede dar con cannabis. El Mubo Clinical Research Institute te ofrece para ti de manera mensual sesiones online totalmente gratuitas de la mano de investigadores. Habíamos hablado anteriormente que estos investigadores son extranjeros. ¿Por qué? Precisamente vamos a tratar de que todos sean de nacionalidad extranjera. ¿Por qué? Porque sabemos que principalmente el continente europeo, centrándonos en el Reino Unido, tiene el número 1 en investigación clínica enfocada al cannabis. Es por esto que vamos de la mano con las personas más preparadas en el tema. También vamos a tener talleres bimestrales que serán por calificación. Algunos van a ser online. Hasta ahorita el calendario que tenemos para este 2023 son online, pero igual pudiéramos trabajar sesiones de talleres presenciales, dependiendo también de la disponibilidad del ponente, ya que como lo mencionaba, buscamos que los ponentes sean expertos en el tema y nos vamos a ir pues a donde los tengamos que encontrar. El día de hoy vamos a tener una sesión muy especial, porque como les mencionaba anteriormente, el cáncer es una condición que afecta a muchísimas personas y siempre está cerca de nuestro núcleo, ya sea en una generación arriba, dos o tres, pero es una enfermedad que no nos la van a estar contando. No sé si les ha pasado que a veces escuchan nombrar una enfermedad muy rara y pues tenemos dudas, ¿no? ¿Cómo será el síntoma? Si será mortal o no será mortal. Y el cáncer, sabemos que es una enfermedad letal, sabemos lo rápido que puede esparcirse y sabemos lo peligroso que es, porque actualmente por ahí podemos darnos cuenta que hay muchos factores que hacemos del día a día que pueden inducir a un crecimiento desmedido de la célula y esto convertirse en cáncer. Lo que sabemos actualmente del cáncer es que es una condición muy compleja que puede afectar a cualquier tipo de personas y que también hay dos tipos de crecimientos anormales de la célula. No sé si han escuchado por ahí el tumor benigno y el tumor maligno. Bueno, pues ambos son crecimientos desmedidos de la célula. Sabemos que la célula tiene un proceso y cuando el proceso se ve afectado, es aquí en donde ese pequeño cambio metabólico en la célula puede generar un cambio catastrófico en toda nuestra salud. Es por esto que el día de hoy tenemos nuestra primer sesión del Mubo Clinical Research Institute. Tenemos a una investigadora de lujo, su nombre es Cindy Lorelai. Ella es ingeniera en biotecnología, cuenta con 2 posgrados. El primero es en Biopharmaceutical Development y seguido por otro posgrado en Pharmacology Development. Ella lo estudió en la Facultad de Biología de la Universidad de Leeds en Yorkshire, al norte de Inglaterra. Ella anteriormente trabajaba en PISA Farmacéutica de la mano del departamento de Medical Writing en esta área de la investigación clínica. Ella actualmente es parte de ICON, es parte del Departamento de Investigación Clínica de ICON. Sabemos que ICON es una de las principales farmacéuticas a nivel mundial. Su investigación
es una de las que genera mayor renombre en toda la comunidad científica. Si pudiéramos englobar al top 5 de farmacéuticas a nivel mundial, definitivamente ICON es parte de una de ellas, siempre a la vanguardia de la tecnología y de la investigación, con el mejor grupo de investigadores. ICON es una empresa de servicios líder en el mercado de talla mundial. Se enfoca en el mercado latinoamericano principalmente en la provisión de servicios comerciales y omnicanales. Ofrece una gestión de programas de apoyo de pacientes 4.0 con presencia en más de 20 países en Europa y América. Estamos hablando que ICON es una farmacéutica líder que forma parte del mayor porcentaje de desarrollos farmacológicos a nivel mundial. Cindy, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Me escuchas y me ves? Sí, sí te escuchamos y te vemos. Muchísimas gracias, Cindy, por haber tomado la llamada y la invitación el día de hoy. Bueno, en palabra de toda la familia Mugo, te agradecemos mucho que nos prestes tu tiempo y también todo tu conocimiento. Hay que recordarles a toda la audiencia que esta sesión está siendo grabada por el horario que está teniendo nuestra ponente actualmente. Bueno, buenas noches para ti, Cindy. Para nosotros, buenas tardes para ti, buenas noches. Eh, antes de comenzar, Cindy, me gustaría comentarte que anteriormente nosotros solicitamos una serie de preguntas a la audiencia que está el día de hoy y al final de la sesión yo te haré las preguntas y pues esperemos que las respondas para darle el cierre de la sesión. Tú me comentas cuando quieras que cambie la diapositiva, yo aquí estaré pendiente. Muchísimas gracias, Cindy. Adelante. Muchas gracias, Fabiola, por la introducción. Y en cuanto a las preguntas, sí, puedo contestarlas al final, pero también si hay alguna pregunta en el inter, entre diapositiva y diapositiva, siéntete libre de preguntar. Muchísimas gracias, Cindy. Pues muchas gracias también por la introducción que diste respecto al tema. Antes de iniciar con el verdadero tema, que es la relación entre el CBD y el cáncer, el CBD como potencial tratamiento oncológico, me gustaría dar una pequeña introducción con respecto a qué es el cáncer o qué se sabe del cáncer, cuáles son las principales causas a nivel microscópico, cuáles son algunos de los tipos de cáncer más común y cuáles son los tratamientos actuales o por qué es que estamos todavía en la búsqueda de un tratamiento si es que ya hay tratamientos contra el cáncer. Bueno, tú diste un resumen, igual y podríamos saltarnos la primera diapositiva porque lo resumiste muy bien. El cáncer es simplemente una enfermedad, un grupo de enfermedades que se caracteriza por un crecimiento anormal de células, como tú lo mencionabas. Lo que pasa con estas células es que aparte de que se reproducen de manera descontrolada, también lo hacen de una manera desordenada y además estas células tienen la capacidad de irse a otras partes del cuerpo, a infectar, por así decirlo, otras partes del cuerpo. Y me imagino que muchas personas que habrán leído ya el concepto o saben cuál es el significado más o menos del cáncer, tendrán en mente estos conceptos y muchas veces los leerán pero no entenderán realmente a qué se refieren. Y creo que la manera o la mejor manera de explicarlo es primero explicando cómo funciona una célula sana o cómo de manera natural una célula se desarrolla en nuestro organismo. Como sabemos, el ser humano está conformado de células sanas en su mayoría, o se esperaría que fueran células sanas, y lo que pasa, al igual que con cualquier otro organismo, es que estas células nacen cuando hay unas señales o unas instrucciones dirigidas por el cuerpo en ausencia de estas células, indicando que estas células son requeridas. Una vez que estas células se forman, empiezan a reproducirse y después empiezan, obviamente tienen un ciclo de vida, por así decirlo,
y han de morir cuando ha llegado el momento indicado, al igual que con el ser humano. Cada una de las células, dependiendo del tipo de tejido del que estemos hablando, tendrá pues un tiempo de vida. Por ejemplo, los eritrocitos o las células rojas sanguíneas tienen un tiempo estimado de vida de 120 días, pero definitivamente el tiempo de vida de cada una de las células dependerá del tipo de célula o el tipo de tejido del que estemos hablando. Dicho esto, podemos entonces decir, en contraste, las células cancerosas, ellas no respetan instrucciones, ellas no saben cuándo hay que parar la reproducción, cuándo hay que dejar de crecer, cuándo no se requieren más células nuevas y estas células simplemente continúan multiplicándose y peor aún viajan a otros tejidos para lograr infectar otros tejidos. Entonces, ¿cuáles son? Si le cambias a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Lo mencionabas también muy bien. Hay dos tipos de causas. Tenemos las causas del tipo exógeno o ambiental, que son todas aquellas causas relacionadas más bien con el estilo de vida. Es decir, si consumimos o no tabaco, si consumimos drogas, si hemos tenido alguna exposición a la radiación, una mala alimentación, entre otras cosas. Y tenemos también las causas del tipo genético. Desafortunadamente, habremos personas en las cuales en nuestra familia ya hay un historial clínico, un historial médico de pacientes con cáncer. Y al ser una enfermedad genética, esto quiere decir no necesariamente que tú, al ser hijo de una persona que ha tenido cáncer, vayas a desarrollar cáncer, pero sí se refiere a que hay una predisposición genética por el desarrollo del cáncer. Entonces, estos factores que les mencionaba, tanto externos como internos o genéticos, resultan en una serie de mutaciones o cambios en nuestro cuerpo que pueden ser de diferente tipo o que pueden causar diferentes cambios en estas células. Por ejemplo, pueden indicar o pueden provocar que las células produzcan un sistema muy eficiente de autoseñalización, lo que se refiere a que ellas no necesitan instrucciones, no necesitan que el organismo les esté instruyendo que hay que seguir creciendo, sino que ellas lo harán de manera natural y de manera infinita prácticamente. Otra de las mutaciones, otro de los resultados de estas mutaciones es la insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento, lo que significa que las células simplemente pierden la capacidad de entender que se les está indicando que ya no deben crecer, entonces ellas continúan creciendo y creciendo y creciendo. Otra causa o otra mutación que resulta es el potencial infinito de reproducción o la evasión o engaño del sistema inmunológico. Desafortunadamente, estas células cancerosas son muy listas, por así decirlo, y de alguna forma, ya sea que evaden, es decir, buscan la manera y encuentran la manera de esconderse para que el sistema inmunológico no las atrape, o bien engañan al sistema inmunológico de manera que el sistema inmunológico, en lugar de defender al cuerpo, ayudan a las células cancerosas a continuar con su proceso de crecimiento y metástasis. El sistema inmunológico, seguramente ya habrán escuchado antes, es un sistema de células que básicamente son la defensa de nuestro cuerpo. Es decir, si hay algún agente externo o algún agente patógeno, llámese virus, bacteria, células cancerosas, el sistema inmunológico es quien irá a detectar estas células, a marcar estas células y regresar con un ejército que pueda atacar directamente a las células. Lamentablemente, con estos cambios o estas mutaciones que se expresan en estas células cancerosas, esto ya no ocurre o ya no ocurre al 100%, permitiendo a la célula cancerosa que continúe su crecimiento normal. Otra de las mutaciones resultado de estas mutaciones podría ser la angiogénesis sostenida. Angiogénesis se refiere a la generación de nuevos vasos sanguíneos. Y básicamente lo que les mencionaba anteriormente de que las células continúan creciendo y creciendo, al igual que con cualquier otra célula y con cualquier otro organismo, las células requieren alimento y requieren oxígeno para continuar su crecimiento. Por ende, ellas van a buscar la manera de acercarse a vasos sanguíneos que les provean ese oxígeno y ese elemento que requieren, o bien van a empezar a generar sus propios vasos sanguíneos. Y les mencionaba también en la primera diapositiva
que el cáncer se caracteriza por un crecimiento anormal de células que además es desorganizado. Y precisamente la angiogénesis sostenida está relacionado con este sistema desorganizado, porque al acelerar todo el proceso de producción de vasos sanguíneos, también hacen que sea un proceso no tan eficiente. Es decir, que tenga a lo mejor escurrimientos o que simplemente sea desorganizado. Y en ese proceso de ser desorganizado, permite entonces a la célula acceder al torrente sanguíneo para poder viajar a otras partes del cuerpo, que nos lleva a al siguiente punto, que es la capacidad de invasión a tejidos o lo que se conoce como metástasis. Y finalmente, estas mutaciones también pueden resultar en la evasión de la apoptosis. La apoptosis no es más que la muerte celular programada. Lo que les decía también al principio, las células tienen un tiempo de vida, es decir, hay un montón de proteínas, un montón de enzimas que participan en desarrollar una serie de señalización que indican a la célula cuándo hay que morir y la programan precisamente para que la célula entienda que a los 120 días, volviendo al ejemplo de los eritrocitos, a los 120 días ella simplemente sea autodestruida. No pasa con las células cancerosas, por ejemplo, en las que ellas ya no entienden o deciden no entender estas instrucciones y por ende continúan sin alguna consecuencia o sin muerte alguna. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, se preguntarán por qué seguimos hablando del cáncer, porque en pleno siglo XXI, en el que se han desarrollado un sinfín de terapias contra el cáncer, en el que hay un sinfín de líneas terapéuticas, perdón, de líneas de investigación que ya se están realizando y que año con año continúan avanzando, ¿por qué entonces seguimos buscando un tratamiento contra el cáncer? Pues la realidad es porque sigue siendo una necesidad médica. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, tan solo en 2020 se detectaron 10.000 millones de muertes causadas por cáncer. El cáncer, creo que les mencioné en la primera diapositiva, hay muchísimos tipos de cáncer y generalmente se nombran con base al lugar donde se inician estas células cancerosas. Les mencionaba que una de las capacidades del cáncer es de migrar o moverse a otros tejidos, entonces sería complicado, si consideramos todo este sistema, sería complicado nombrarlo. Por ende, simplemente se nombra con base en el tejido o en el órgano o en el área en el que las células cancerosas iniciaron. Les puse aquí una lista de los tipos de cáncer más común o que son considerados algunos de los más comunes, entre los que se encuentran el de vejiga, el cáncer de mama. Algo que es muy importante mencionar es que mucha gente tiende a pensar que el cáncer de mama es un problema únicamente de las mujeres, que solamente las mujeres hay que preocuparse por este tipo de cáncer, pero la realidad es que es un tipo de cáncer que se presenta tanto en hombres como en mujeres. Otro de los tipos de cánceres más comunes a nivel mundial es el de tipo colorectal, que simplemente se ha unido el término, pero en realidad se refiere a todos aquellos cánceres de tipo del colon y rectales. También tenemos el cáncer endometrial y el cáncer de riñón, perdón. Podrán observar que a lo mejor en el tipo de el cáncer de mama tiene una incidencia, es decir, un número de casos detectados por año, nuevos casos detectados por año, mayor al cáncer de vejiga, por ejemplo. Pero algo que hace que el cáncer de vejiga se encuentre en el número 1 de la lista es el número de muertes. Entonces, los tipos de cáncer no solamente se van a clasificar entre los más peligrosos de acuerdo a la incidencia o al número nuevo estimado de casos, sino también a qué tan agresivo es el cáncer y qué tantas muertes causa al año. Habrán, por ejemplo, algunos cánceres que no menciono en esta lista, pero que ustedes, si buscan, por ejemplo, en internet o han escuchado con algún doctor, estos cánceres tienden a ser muy agresivos y el pronóstico de sobrevivencia es muy, muy bajo, pero a lo mejor no está en esta lista porque el número de nuevos casos es muy, muy bajo o simplemente es un cáncer muy raro. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, les decía, hay un sinfín cada año, un sinfín de diferentes líneas de investigación, diferentes nuevos tratamientos que los investigadores han tratado de
o de desarrollar para poder tener más opciones de tratamiento para los pacientes con cáncer, pero la realidad es que todavía tenemos un gran camino por delante. Les quiero hablar acerca de los tratamientos actuales, algunas de las ventajas y algunas de las desventajas de estos tratamientos para que tengamos un poquito de contexto y entendamos por qué es necesario buscar otros potenciales tratamientos. Entre los tipos de tratamiento que son los más comunes o gold standard que le llamamos, es la quimioterapia y la cirugía. La quimioterapia, me imagino que todos habrán escuchado de la quimioterapia, y es básicamente porque es, digamos, el tipo más antiguo de terapia actual, que consiste en un medicamento o un conjunto de medicamentos especiales que reducen o matan las células cancerosas. Estos medicamentos generalmente son administrados por vía intravenosa y pese a que es el tratamiento más utilizado, diría yo, también es el tratamiento que menor calidad de vida provee a los pacientes que son tratados con quimioterapia para el cáncer. La razón es que este tratamiento no solamente se enfoca en las células cancerosas, desafortunadamente, también ataca las células sanas, significa que tiene repercusiones pues, en la salud del paciente. Es decir, digamos, con la caída del cabello, la célula, porque se reduce la reproducción de estas células, hay una limitación del cabello o incluso el sistema inmunológico se ve comprometido. Hay muchos eventos adversos relacionados a la quimioterapia, como son las náuseas, diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza. Y la quimioterapia o el tipo de medicamento que se te prescriba dependerá del tipo de cáncer y de la etapa de la enfermedad en la que te encuentres. Otro tratamiento que también es muy común y que además suele combinarse con la quimioterapia es la cirugía o extracción del tumor. Me parece que la cirugía es más útil cuando el cáncer es detectado en etapa temprana y el tumor puede extraer por completo. Sin embargo, también la cirugía sirve para reducir el tamaño de determinado tumor y que después se administre la quimioterapia, lo que hace más fácil que a estos medicamentos químicos que ataquen o reduzcan el crecimiento de estas células cancerosas. Algo que es muy importante mencionar y que es considerado al momento de decidir si un paciente es candidato para cirugía o no, es la etapa de la enfermedad, simplemente porque un cáncer no diseminado sería candidato para la extracción del tumor. Sería un poco más complicado tener diferentes tumores en diferentes partes del cuerpo y tenerlos que extraer todos. Otro tipo de quimioterapia también muy común y que también suele combinarse con cirugía y quimioterapia es la radioterapia. Y esta es básicamente la exposición a altas dosis de radiación que ayudan a destruir o reducir el tumor dañan básicamente el ADN de las células cancerosas, ayudando pues a la destrucción o la reducción del tumor de interés. Otras dos terapias que también incluyo aquí en la diapositiva es la terapia dirigida y la inmunoterapia. Voy a dejar la terapia dirigida para el final y ahora me enfoco en la inmunoterapia. La inmunoterapia es básicamente darle un empujoncito o una ayuda al sistema inmunológico, que les decía que a veces se ve engañado por estas células cancerosas. Entonces, es darle una ayudadita para que él sepa o recuerde cómo hacer sus funciones básicamente, y sepa cómo atacar a las células cancerosas. Hay muchos tipos de inmunoterapia en los que ya se están trabajando, que ya son administrados a pacientes hoy en día, pero simplemente para que tengan una idea de más o menos cómo funciona, les menciono uno. Que es la terapia de transferencias de células T. Esta terapia es muy específica, requiere de personal altamente capacitado, porque básicamente en esta terapia se extraen células del tumor del paciente y se separan las células T, que son un componente del sistema inmunológico. Se detectan cuáles células T de todas las células extraídas tienen mayor actividad, es decir, a cuáles células se les ve mayor ímpetu en atacar al tumor. Estas células se crecen, se desarrollan en el laboratorio y luego
se inyectan nuevamente al paciente con la finalidad de que estas células ya recargadas vayan y ataquen directamente al tumor. Obviamente es un proceso más complejo, es muchísimo más complejo de lo que lo estoy explicando en este momento, pero eso es básicamente en palabras sencillas para que todos entendamos. Y bueno, finalmente dejé la terapia dirigida para el final porque esto es una de las novedades de la medicina y de la biotecnología en conjunto, que es lo que se le conoce hoy en día como medicina de precisión y a lo que aspiramos en un futuro realmente. La medicina de precisión es básicamente el establecimiento no solamente de dosis, sino además del tratamiento como tal específico de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo al tipo de tumor, a la etapa de la enfermedad. Es decir, un tratamiento que es único y dirigido para ti, para el paciente. Un ejemplo de la medicina de precisión o la terapia dirigida son los medicamentos micromoleculares o los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, en mi opinión, son una de mis terapias favoritas en realidad, y no únicamente contra la batalla contra el cáncer. En realidad, los anticuerpos monoclonales son mi terapia favorita en general porque realmente puedes hacer o puedes modificar estos anticuerpos de tal manera que hagan lo que tú quieres que haga. La manera en la que funcionan es que los investigadores, los científicos en el laboratorio, primero buscan dianas terapéuticas o blancos, es decir, investigan una célula a tal manera que la conocen tan bien que saben cuáles son esas proteínas a las cuales podrían dirigir estos anticuerpos monoclonales. En el caso del cáncer, estos anticuerpos monoclonales son diseñados con diferentes funciones. Una de ellas puede ser diseñar este anticuerpo de tal manera que se una a una proteína en la célula cancerosa y al unirse automáticamente se genere la destrucción de la célula con cáncer. Otra de las funciones de los anticuerpos monoclonales es que a lo mejor se encuentre una proteína que es altamente expresada en tumores y el anticuerpo monoclonal simplemente se encargue de marcar para después administrar otro tratamiento que va a ser único y específico contra el tumor. ¿Y cuál es la ventaja de esto en comparación con la quimioterapia, por ejemplo? Es que no habrá una alteración o no habrá un ataque a las células sanas, lo cual es maravilloso porque entonces nos podríamos ahorrar todos esos eventos adversos por los cuales los pacientes tienen que pasar aún con cáncer. Es decir, agregarle ese extra en la disminución de la calidad de vida, aparte de todo lo que conlleva un diagnóstico con cáncer. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora sí entramos en materia o en el tema grueso de esta presentación, que es el CBD y cáncer, y qué investigación se ha hecho al día de hoy para indicar que el CBD podría ser la próxima terapia contra el cáncer. Voy a dar una pequeña introducción primero con respecto a la investigación que ya se tiene respecto al CBD y cáncer, y después me gustaría presentarles a grandes rasgos algunos de los estudios que he encontrado y que me di a la tarea de leer para esta presentación, algunos más o menos la metodología que se utilizó, no sin entrar tanto en detalle, porque realmente cada uno de los estudios requeriría una presentación individual porque son complejos, pero sí les voy a dar algunas generalidades de la metodología y sobre todo los resultados y finalmente una conclusión respecto a los resultados obtenidos. Con respecto al CBD y cáncer, la realidad es que se ha venido estudiando el potencial uso del CBD en el tratamiento contra el cáncer por ya algunos años. Creo que en el 2010, en el 2006 fue cuando se empezó a identificar este sistema de endocannabinoides en el ser humano y se detectó que probablemente ciertos receptores de este sistema en el organismo podrían en conjunto con el CBD tener un impacto en los pacientes con cáncer. Inicialmente,
únicamente se creía que al administrar CBD en los pacientes con cáncer, esto ayudaría a la disminución o al alivio del dolor en pacientes bajo quimioterapia. Es decir, el CBD se uniría a los receptores CB1 y a los receptores CB2 para disminuir los eventos adversos relacionados con la administración de la quimioterapia. Y así por mucho tiempo se creyó que el CBD únicamente podría ser utilizado como una terapia paliativa. Sin embargo, se han estado estudiando, se han estado haciendo diferentes estudios, tanto en animales como en células o en líneas celulares, que en un momento les voy a explicar un poco más acerca de las líneas celulares. Se han estado haciendo estos estudios y con toda la evidencia, por lo menos con la evidencia que yo he podido recopilar, para esta presentación, puedo concluir y pueden concluir estos investigadores que el CBD tiene un potencial rol en la inducción de la muerte celular, en el bloqueo del crecimiento celular, en detener el desarrollo de vasos sanguíneos, reducir la inflamación y reducir la habilidad de las células cancerosas de propagarse. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, el primer estudio es de Heider y colaboradores. Este estudio fue publicado en el 2022 y me pareció muy interesante y creo que en su mayoría es el sustento de esta presentación, porque este grupo de investigadores básicamente se dieron a la tarea de recopilar todos los estudios que se tenían hasta el día en el que se hizo la publicación, el año pasado, no hace tanto, todos los estudios que se han hecho. Hicieron incluso una tabla de todos esos estudios, incluidos los resultados o los efectos del CBD en los modelos utilizados. Entonces yo simplemente me di a la tarea de extraer algunos de los estudios que me parecieron más interesantes y son precisamente los que les voy a hablar ahorita. Me tomé 1 o 2 estudios por cada uno de los cánceres. No estoy abarcando todos los tipos de cáncer, pero sí me parece que es 3 tipos diferentes de cáncer en los cuales se han hecho estudios. Y este primero con el que empiezo es en relación con el cáncer de pulmón. Elegí estos 2 estudios porque los resultados me parecieron muy, muy interesantes. Este investigador creo que era Ramer y colaboradores, ellos utilizaron diferentes líneas celulares. ¿Qué son las líneas celulares? Estas son células que han sido tomadas de un paciente o de un tumor. Estas se toman, se llevan al laboratorio, se reproducen para uso continuo, es decir, se reproducen de tal manera que puedan seguir utilizándose en el laboratorio con diferentes objetivos como investigación científica. Y las células aquí listadas, por lo menos en esta diapositiva, se refieren a células de cáncer de pulmón. En este estudio en particular, las células fueron tomadas de un paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces se utilizaron 3 diferentes líneas celulares, la A549, la H460 y la H1792. Y lo que se hizo aquí es que se dividieron en 3 grupos, 3 grupos de tratamiento. Porque otra cosa también que creo que, que Fabiola mencionaba al principio es el tipo, el estigma que hay contra el cannabis precisamente por el THC. Entonces, lo que ellos querían también era demostrar una correlación o una diferencia entre el THC y la administración del CBD. Entonces, en este estudio en particular hicieron 3 grupos de tratamiento, uno a los cuales a cierto número de células les administraron 30 microgramos de THC, a otro grupo de células 30 microgramos de CBD y al otro grupo de células 10 microgramos de THC en combinación con 10 microgramos de CBD. Y lo que es interesante mencionar al final del estudio es que se demostró en todos los tratamientos y en todas las líneas celulares que hubo una disminución en la proliferación del cáncer. Y que además hubo una disminución en la transcripción del
gen del factor el receptor del gen del factor de crecimiento. Este gen es muy importante, no sé si lo mencioné anteriormente, pero es muy importante en la angiogénesis. Les decía al principio de la presentación que la angiogénesis es básicamente la producción de nuevos vasos sanguíneos que resultan de una hipoxia, es decir, el tumor continúa creciendo, hay una disminución del oxígeno porque el tumor necesita más oxígeno, eso genera una sobreexpresión de este gen y por ende el tumor sigue creciendo porque obtiene los nutrientes necesarios o el oxígeno necesario para continuar creciendo. Con respecto a los resultados o los efectos del CBD en este estudio, en estos tres tipos de líneas celulares, se demostró pues que además de la disminución de la proliferación celular, también se disminuye la expresión de este gen. Con base en los resultados que se obtuvieron en estas líneas celulares, se decidió también hacer un estudio en ratoncitos. Entonces, este tipo de ratones que se encuentra aquí en la tabla es básicamente, son ratones que se modifican en el laboratorio de tal manera que se extrae el tumor o una parte del tumor de un paciente y ese tumor se implanta en un ratón para darle la enfermedad o para que el ratoncito tenga pues el tumor al cual se va a tratar. Entonces, estos ratoncitos se les administró con el tumor de las líneas celulares A549 previamente estudiadas en el estudio que les mencionaba y se administró durante 28 días cada uno de los ratoncitos con 5 miligramos por kilogramo de peso del ratón por una inyección intraperitoneal. Después de los 28 días, los animales fueron sacrificados, el tumor extraído y estudiado y se demostró una disminución del tamaño del tumor. De hecho, la disminución, yo me sorprendí bastante cuando vi los resultados porque hubo la comparación fue de más del 50%. Me parece que en en los ratoncitos a los cuales solamente se les administró vehículo o digamos placebo, tenían un tamaño de tumor de 1400 y cachito milímetros cúbicos, mientras que aquellos ratoncitos a los que se les administró el CBD lograron una disminución del tumor y el tumor quedó en un tamaño de 416 milímetros cúbicos, lo cual es una diferencia increíble. Entonces, lo interesante es que además, después de que hicieron estos estudios y utilizaron un anticuerpo monoclonal para neutralizar los efectos de los genes que ellos determinaron que está afectando la administración del CBD, y se observó que una vez que se hizo esto, los efectos de antimetástasis se revertían. Es decir, que explicado de otra forma, les menciono los genes simplemente para que me sigan en la conversación. En este estudio se estudió la capacidad antimetástasis también del CBD mediante el incremento de dos proteínas muy importantes que son la ICAM1 y la TIMP1. Entonces, estas proteínas aumentaron y quiere decir que al aumentar estas proteínas hay una disminución en la metástasis. Lo que hicieron en este estudio para comprobar los resultados previos es que administraron un anticuerpo monoclonal que ahora bloqueó estas dos proteínas, hubo una disminución de estas dos proteínas y el efecto contrario se observó, es decir, ahora sí hubo un efecto de metástasis en el tumor. La siguiente diapositiva, por favor. El siguiente estudio que elegí está relacionado con el cáncer de mama. En este no se estudió el efecto del CBD en ratoncitos o en animales, pero sí se estudió en cuatro líneas celulares diferentes. A cada una de estas líneas celulares se les administró de 0 a 7 microgramos de CBD y al final del estudio se observó una disminución de la viabilidad celular, de la angiogénesis, de las propiedades de autorrenovación y diferenciación entre células hijas de las células cancerosas y además se observó una disminución em, en el factor de hipoxia inducido. Esto es muy importante también mencionar por lo que les mencionaba anteriormente del VEGF, perdón,
Básicamente, cuando hay hipoxia, les decía, se incrementa con la finalidad de empezar el proceso de angiogénesis. Lo mismo pasa con el HIF-1 alfa. Básicamente, este se expresa para indicar que hay una necesidad de la otra proteína que les explicaba. Quiere decir que al haber una disminución en la transcripción de esta proteína, también habrá una disminución de la angiogénesis. Y bueno, al final básicamente se demostró en palabras sencillas que el CBD inhibe la migración e invasión de las células con cáncer. Esto ocurrió en todas las líneas celulares que se estudiaron, que son estas 4 que les pongo aquí en la tablita. Y se demostró además que la interacción que lograba el efecto antiangiogénico, disminución de la viabilidad celular, estaba relacionado con la interacción del CBD y el CB1 o el receptor de CB1 que forma parte del sistema de endocannabinoides. Y el último estudio que les pongo aquí está relacionado con el cáncer colorectal. Y en este estudio se utilizaron 2 líneas celulares y en las 2 líneas celulares se administraron con de 0 a 5 microgramos de CBD. Al final del estudio se demostró una reducción de la proliferación celular. Y algo que es muy interesante de este estudio y por lo cual decidí incluirlo en esta presentación es que se demostró además que lo mismo no ocurría con las células sanas. Es decir, no únicamente se probó la administración del CBD en estas 2 líneas celulares, sino que además se decidió administrar a las células sanas y resultó que a las células sanas no pasaba absolutamente nada, mientras que los efectos antiproliferativos sí se observaban en las células con cáncer. Y de nuevo, la interacción ocurría entre el CBD y el CB1 y CB2 o receptores de CB1 y CB2. La siguiente diapositiva. Que me parece que esta es la última. Ya por último, me gustaría simplemente darles una pequeña probadita de algo que encontré al final y que no se incluyó en la presentación, y es que mientras leía respecto a los estudios que ya se han realizado, tanto en animales como en células cancerosas, me di cuenta que también hay un estudio en seres humanos. A mí me pareció muy, muy interesante porque en lo particular es lo que hago ahorita, básicamente el desarrollo de estudios clínicos. Entonces, todo lo que sea relacionado con la administración de nuevos medicamentos a seres humanos me parece lo más interesante. Entonces, este estudio se hizo, de hecho, en Inglaterra y básicamente se intentó probar primero que nada, la seguridad de la administración con CBD a pacientes con gliomas o glioblastoma. Este es uno de los cánceres más agresivos, es un cáncer de cerebro, el cáncer de cerebro más común, que desafortunadamente ocasiona una sobrevivencia muy baja. Me parece que después del tratamiento son alrededor de 14 meses a los cuales los pacientes con gliomas pueden aspirar, y siempre hay una recurrencia del tumor, es decir, generalmente entre 4 y 9 meses los pacientes vuelven a generar tumores a pesar de que ya se les ha administrado tratamiento. Estos pacientes, la primera línea de tratamiento o la más común es la quimioterapia, precisamente con un tratamiento que se llama TMZ. Y lo que se hizo en este estudio es básicamente unir la terapia o la base del tratamiento, que es la terapia o la quimioterapia, con el CBD, y ellos querían descubrir si había un aumento en la sobrevivencia o en la esperanza de vida de los pacientes administrados con este tratamiento. Es un estudio fase 1. Les doy como un resumen muy, muy rápido del desarrollo que lleva un medicamento en general. Empezamos con estudios en células, a los cuales le llamamos estudios in vitro. Después continuamos, una vez que tenemos evidencia científica suficiente, continuamos con los estudios en animales. Y una vez que se tiene evidencia robusta y suficiente, se continúa con un escalamiento de dosis mediante un estudio en humanos que se conoce como fase 1. En los estudios fase 1, el objetivo principal
es decir, si el medicamento o la nueva droga es segura para el paciente. Antes incluso de comprobar que el medicamento realmente tiene un efecto en la enfermedad o un impacto positivo en la enfermedad, primero hay que ver que el paciente realmente tolera este medicamento. Y precisamente este estudio que les menciono es un fase 1, lo que se conoce como la primera vez en seres humanos, cuyo objetivo principal es la seguridad y tolerancia del medicamento. En este caso en particular, se calcularon todos los eventos adversos relacionados con la administración del TMZ y el CBD para identificar si era tolerable por los pacientes, y como de manera exploratoria también se calculó si hubo o no un incremento de la vida en el promedio, perdón, de la vida promedio en comparación con placebo. Desafortunadamente les menciono, el glioma es un tipo de cáncer muy complicado y muy sí, que evoluciona fácilmente. Entonces, para este estudio en particular, la mayoría de los pacientes tuvieron que abandonar el estudio debido a una progresión de la enfermedad. Sin embargo, se logró hacer un análisis no muy robusto, en mi opinión, pero se logró concluir que no hubo una toxicidad de tercer o cuarto grado por parte de ninguno de los pacientes, indicando pues que el CBD podría ser seguro en la administración, para la administración en seres humanos en contra o como tratamiento de gliomas. Y además, sí se alcanzó a hacer un pequeño análisis respecto al incremento de la vida promedio en comparación con el placebo. Los resultados fueron 85% incremento en la vida promedio en el grupo placebo y 56% de incremento en el grupo del CBD. Es al revés, de hecho, es 83% de incremento en el grupo del CBD y 56% en el grupo de placebo, lo cual es realmente muy interesante. Sin embargo, no me atrevería a dar una conclusión con respecto a si estamos listos para administrar el medicamento ya en una fase 2 o en una fase 3 incluso, debido a que hacen falta más estudios realmente para poder decir que hemos alcanzado ambas, la seguridad y la eficacia de este tratamiento en seres humanos. Y ya a manera de conclusión, simplemente me gustaría, primero que nada, dar las gracias por haberme escuchado, por haberme dado el espacio. Y en segundo lugar, decirles que es muy interesante toda la información que he encontrado. Si les interesa el tema, todas las referencias que yo he encontrado las compartí con Mubo, entonces ellos tienen todas las referencias y estoy seguro que estarán encantados de compartirlas con ustedes si tienen el interés de seguir investigando al respecto. Pero básicamente en conclusión, siento que es muy pronto para decidir el verdadero valor del CBD como terapia anticancerígena, pero los resultados parecen favorecedores y siempre es muy interesante y bueno, en realidad, saber que hay otros tratamientos que ya se están estudiando, que ya se está generando información científica para poder continuar eventualmente y probarlos en seres humanos. Muchísimas gracias, Cindy. De hecho, te había comentado que tenemos una serie de preguntas que la audiencia nos compartió previas a la llamada. Ya les habíamos comentado que esta iba a ser una sesión grabada, justamente respetando sus cambios de horario. Te voy a leer la primera pregunta. La primera es, ¿en qué ayuda el CBD en las quimioterapias? Les mencionaba en la parte del tratamiento paliativo, inicialmente el CBD se administraba en algunos pacientes en los cuales los eventos adversos relacionados con la quimioterapia eran demasiados o eran intolerables. Entonces, el CBD básicamente se daba para aliviar el dolor relacionado con la quimioterapia. Ok, la segunda es, si el CBD será de gran apoyo a pacientes con cáncer, ¿qué dosis dar en un inicio? ¿Cuántas gotas en personas con cáncer avanzado o de etapa terminal? ¿Y qué otros productos de Mubo pueden ayudar a tener un resultado más efectivo? Es una pregunta muy interesante, difícil de contestar. No creo que nadie se atreva a contestarla. O cualquier persona
persona que realmente conozca un poquito del tema no se atrevería a contestarla porque hacen falta muchos estudios realmente para contestar una pregunta así. Les decía, como parte de mi conclusión, es el desarrollo de fármacos puede llevar de 25 a 30 años. Son 30 años en los que la mayoría o el mayor peso de la investigación recae en los seres humanos, porque al final el tratamiento se va a administrar a los seres humanos, no a los animales que se utilicen, no a las líneas celulares, sino a los seres humanos. Entonces, es necesario generar demasiada información y una información robusta para poder indicar que un medicamento es seguro y eficaz. No estamos ni cerca, a pesar de que ya se tiene un estudio en seres humanos. La realidad es que hace falta un estudio más robusto, hace falta un estudio dirigido a otros tipos de cáncer también, porque retomemos lo que les decía anteriormente, este cáncer es muy agresivo, hay una clara necesidad y por ende quizá fue necesario utilizar un tratamiento alternativo. Sin embargo, va a ser un poquito más difícil y obviamente más difícil sin evidencia científica llevarlo ya a pacientes que a lo mejor podrían tener una simple quimioterapia u otro esquema de tratamiento. Entonces yo diría que habría primero que terminar la investigación que se está haciendo, que ya se está haciendo en líneas celulares y en animales, llevarla a estudios clínicos hasta la fase 3, que es cuando ya lo hacemos, cuando ya medimos la eficacia y después de ello pues, se podría hablar. Ok, sí, sí, desde que la leí dije, esta va a estar un poquito compleja, ¿no? A lo mejor no hay respuesta. La última pregunta, Cindy. Nos dice que es muy interesante platicar acerca de los receptores de los endocannabinoides, los receptores 1, los receptores número 2. Pero lo interesante aquí, que es la pregunta, dice, ¿por qué hasta ahora se empieza a estudiar el sistema endocannabinoide? Es una pregunta muy interesante porque me parece que ni siquiera yo sabía del sistema de endocannabinoides hasta hace poquito. Y la razón principal por la cual no se hablaba de este sistema es simplemente porque no se conocía. Me parece que fue en los 2000 cuando se empezó a identificar este sistema que básicamente no se sabe mucho al día de hoy, pero básicamente es un sistema de intercomunicación entre células, es decir, facilitan ciertos procesos en las células. Y fue precisamente así como se descubre que hay una interacción en el sistema de endocannabinoides con estos receptores que son CB1 y CB2. Inicialmente se creía que simplemente estaban relacionados en el control del dolor y que por eso había una inhibición del dolor con el THC, por ejemplo, o la marihuana, digamos. Entonces fue así como se inicia la investigación y se dan cuenta que sin tener los efectos psicoactivos del THC o la marihuana como tal, se podía también inhibir el dolor simplemente mediante la unión del CBD a uno de los receptores del sistema endocannabinoide. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, es básicamente porque el descubrimiento o la investigación en este sistema tan complejo es muy reciente. Muchas gracias. Sí, justamente nosotros nos consideramos en Mugo fanáticos de el alcance medicinal que ha logrado todos los extractos, todos los cannabinoides, y nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. Justamente tú mencionaste, dijiste una palabra clave que fue calidad de vida. Sabemos que el cáncer es una de las enfermedades que, además de ser agresiva, su tratamiento también implica la calidad de vida de las personas, ¿no? Sabemos que una cosa es el tratamiento, pero justamente eso que mencionas, que la célula cancerígena es capaz de camuflajearse para que el sistema inmunológico no la detecte, eso genera pues diversas afecciones que en conjunto afectan la calidad de vida de las personas. Es por esto que a nosotros nos interesa mucho el tema de CBD, compartir con las personas bienestar, información y con el único objetivo de mejorar su calidad de vida. Hay algo muy interesante que nosotros siempre mencionamos, que el CBD se considera polifarmacológico, ya que gracias a los alcances que tienen los receptores del CB1 y el CB2 y cómo tan poderosamente están interconectados con todos los receptores de todos los sistemas, es como logran generar un equilibrio y regular todas las funciones de los órganos. De hecho, justo cuando mencionabas la parte
de que una célula cancerígena es capaz de camuflajearse del sistema inmunológico, hay algo muy interesante sobre los receptores de CB2 justamente, que estos son los que interactúan de una manera más cercana con el sistema inmunológico, justo como lo mencionaste, que el CBD nos brinda la capacidad que anteriormente se hablaba de disminuir el dolor, como todos los efectos después de la quimioterapia, ¿no? Elevar el estado de ánimo, disminuir náuseas, controlar los cambios de sueño y el dolor también. Actualmente ya la ciencia apunta más a que también es capaz de controlar el crecimiento desmedido de la célula, pero es algo muy interesante esto, que de hecho te invito a que revises con nosotros también muchísima fuente que ahorita habla mucho acerca de la capacidad que tiene el receptor CB2 para desenmascarar a la célula cancerígena, y justo esto es lo que hace que podamos bajar la proliferación cancerígena de un tumor, ya que el CBD, prácticamente el receptor de CB2, le quita la máscara que se pone la célula cancerígena y le dice al sistema inmunológico, no, que no te engañe, ahí está y atácala, y eso es lo que está generando la calidad de vida de muchísimas personas. Cindy, muchísimas gracias por ser parte de esta primer sesión. Estamos encantados por esta primer sesión de lujo. De hecho, muchísimas gracias por haber dado la sesión en español. Hay que recordar que todos los invitados del MUBO Clinical Research Institute serán de preferencia extranjeros. ¿Por qué? Porque vamos a la vanguardia de la investigación en temas de cannabinoides y salud. Cindy, no sé si quieras dar unas palabras para cerrar esta primer sesión. No, simplemente agradecerles, agradecerte a ti por el tiempo y agradecerle a todas las personas que se van a tomar el tiempo de ver la presentación e invitarlos también a que si realmente les interesa el tema, que continúen leyendo todos los artículos que les pasé, que les proporcioné, porque realmente la información que yo presenté es un resumen, hay mucha información, hay mucho que entender, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo pueden hacer llegar y yo con mucho gusto trato de responder. Muchísimas gracias, Cindy. Justo como Cindy comenta, ella nos compartió una serie de bibliografía científica. Si tú estás interesado en conocer esta bibliografía, escríbenos al número que está apareciendo en el chat en este momento. Nuestro equipo de soporte te puede hacer llegar toda la evidencia científica. Cindy, muchísimas gracias. Esperemos no haberte desvelado mucho y claro, esperamos también tenerte como invitada en próximas sesiones del MUBO Clinical Research Institute. Muchísimas gracias, Cindy. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.